Resistencia, sociología y poder. Tres grandes conceptos abarcativos se relacionan constantemente y han llevado a indagar, investigar, estudiar las conductas y comportamientos humanos. Resistencia. A lo largo de los años, los hombres siempre han resistido a ideas, normas, cumplimientos, donde lo impuesto siempre genera contradicciones y resistencia. Cada persona tiene una formación diferente al resto, por lo tanto tiene un contexto específico en todos los campos de desarrollo, ya sea moral, técnico, político, emocional, etc. Donde se puede ver la mayor resistencia es en la dominación, que en este caso nos enfocamos en lo educacional. Los jóvenes presentan características rebeldes y de resistencia y se manifiestan en contra de lo establecido. No siempre la resistencia es mala. El pensar, expresarse o manifestar conceptos diferentes muchas veces no tienen que ver con la resistencia. La sociología, por lo tanto, avanzó de manera abrupta y se ha convertido en una ciencia que estudia las relaciones humanas, sus acciones, sus hábitos y sus consecuencias. Los conflictos y problemáticas son estudiados para poder dar solución a estos. La economía, la propiedad privada y las diferentes clases sociales presentan el papel muy importante de esta ciencia. Cabe destacar las teorías o enfoques más importantes que son la teoría del consenso y la del conflicto. Una sostiene, consenso, mediante John Locke, que el hombre es un ser pacífico, adaptado a un orden social, cooperador, colabora y entiende que hay un poder político que dicta las reglas para un orden social primario y sustentable. Mientras que la teoría del conflicto es todo lo contrario. Su visión está basada en el pensamiento de Thomas Hobbes, que sostiene que el hombre está dotado de razón, tiene un deseo voraz por el poder. Las ideas más importantes de la sociología del consenso son, según Comte, son la del orden y equilibrio. La sociedad es concebida como un todo semejante a un organismo biológico, constituido por partes relacionadas de tal manera que un cambio en alguna de ellas provoca cambios en la restante. Cada una de estas partes cumple funciones, es decir, contribuye a la preservación del sistema. Este equilibrio es de tipo dinámico. Hay factores que pueden provocar que este sistema caiga en una inestabilidad temporal, pero en el largo plazo la sociedad vuelve a su equilibrio originario. Los cambios provienen de fuentes externas al sistema y éste se logra ajustar paulatinamente a ellos. Para esta sociología, el orden se logra gracias al consenso entre los actores sociales acerca de los valores y las normas que rigen las relaciones en la sociedad. La principal crítica que se le hace a esta sociología es que no ha sido capaz de analizar y explicar adecuadamente los fenómenos de la contradicción y del cambio a causa de su excesivo énfasis en el orden, la armonía y la integración. Sociología del conflicto. Esta se presenta como antítesis de la sociología del consenso. Se vincula con el pensamiento de Karl Marx y luego con el de Max Weber. Las diferencias entre estas son muy importantes, ya que sus puntos de partidas y sus concepciones sobre las raíces y características del conflicto son diferentes. Marx vincula el conflicto a la organización económica, a la propiedad privada de los medios de producción, mientras que Weber lo vincula con la distribución de poder. Poder. Para el primero, el conflicto se da entre clases sociales, es decir, entre grupos con intereses económicos antagónicos. Para el segundo, se da entre grupos ubicados en diferentes posiciones de poder y cuyos estilos de vida son distintos. En Marx, la lucha ocupa un lugar central en la explicación del conflicto. En Weber, es la competición la clave explicativa. A diferencia del anterior consenso, la preocupación de la sociología del conflicto
es la explicación de los fenómenos del poder, del cambio social y de las contradicciones que caracterizan la formación y la integración de los grupos sociales y la sociedad. El conflicto en esta sociología se ve como algo normal, ya que la sociedad genera cambios continuamente. En cuanto a la educación, el conflicto entre instituciones se da de manera natural. Las escuelas, según esta sociología, capacitan y entrenan a los estudiantes para abastecer a los propietarios y los dueños de los que controlan el mundo de los negocios. La lucha a lo largo de la historia humana ha ido creciendo a punto de crear procedimientos, modos y acciones mediante las cuales el hombre busca el poder para posicionarse en una mejor categoría dentro del ámbito social. El neoliberalismo, como una mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. Y la revolución comunista elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en su persona. También la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal, que no deja que surja resistencia alguna contra el sistema. La técnica de poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil, no se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad. La propia optimación y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí plenamente. La psicopolítica neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Numerosos seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, así como jornadas de coaching empresarial y liderazgo, prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límite. Todos están controlados por la técnica de dominación neoliberal, cuyo fin no solo es explotar el tiempo de trabajo, sino también a toda la persona, la atención total, incluso la vida misma. Descubre al hombre y lo convierte en objeto de explotación. La psicopolítica digital sería capaz entonces de apoderarse de las masas a un nivel que escapa a la conciencia, mediante procedimientos de control como por ejemplo el panóptico, que se basa en puntos de vigilancia para controlar todos los sectores de una forma abarcativa. Someter de una manera sutil es el objetivo del sistema neoliberal. El poder ejercido por este sistema se ve adaptado en características de superación y efectividad. La capacitación, educación son parte de este sistema, medios a los cuales se acceden. Asumen para mejorar el capital adquirido, para satisfacer sus propios intereses. El hombre que no se capacita, que no sirve al neoliberalismo, es tomado como desecho, ya que no se adapta a las características impuestas.